Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Gloria a Dios, qué bueno que hemos tenido ese privilegio de juntos adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Ahora quiero compartir con ustedes lo que tengo, que Dios ha puesto en mi corazón. Now today I want to share with you guys what God has placed in my heart. Y quiero hablarle bajo el tema: And I want to talk under the topic, la fe madura crece en la voluntad, no en el oído. mature faith grows in the will, not in the ear. Usted dirá, pastor, ¿de qué usted está hablando? And you probably ask yourself, Pastor, what are you talking about? Mientras yo reflexionaba en las experiencias que estamos viviendo, As I was reflecting on the experiences we have been living, me doy cuenta que todo esto nos lleva a un proceso de fe. I've realized that it's brought us to a process of faith. Y el problema es que a veces pensamos que la única manera en la cual la fe crece And sometimes we think that the only way faith can grow es a través de oír la palabra de Dios. is through hearing the word of God. Pero ese es el inicio del proceso de la fe. But that's the initiation of the process Pero of la faith. manera en que la fe madura But the way in which mature faith es cuando la llevamos a la práctica. is when we bring it into Es practice. cuando usamos nuestra voluntad. Is when we use our will, Cuando persistimos en hacer lo que Dios dice. when we persist in doing what God says, Cuando persistimos en creer lo que Dios dice. when we persist in believing what God says. Pablo dijo en Romanos 10:17. Paul said in Romans 10:17, Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. so faith comes as a result from hearing the message. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. And the message that is heard is the word of Christ. Por lo tanto, la fe llega por el oír. Therefore, faith comes from hearing. Entonces es importante escuchar la palabra de Dios. Therefore, it's important to hear the word of God. Pero déjame decirte que para que la fe madure, But let me tell you, in order for faith to mature, para que la fe crezca, for faith to grow, no es solo con el oír la palabra. it's not only by hearing the word. También Dios tiene que pasarnos por experiencias God also needs to bring us through que experiences nos ayudan a madurar esa fe. that help us to mature that faith. Por eso que Job en el capítulo 42, That is why Job in chapter el 42, versículo 3 y el versículo 5, in verses 3 and verse 5, después de haber vivido unas experiencias muy difíciles, after having lived some very difficult circumstances, Job dijo estas palabras: Job said these words, yo hablaba de lo que no entendía, I have uttered what I did not understand, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. things too wonderful for me which I did not know. En otras palabras, In other words, Job estaba diciendo: Job was saying, yo hablaba de cosas con respecto a Dios I talked about things in respect to God que aunque las había escuchado, that even though I had heard about them, realmente no las había comprendido. in reality I did not comprehend them. Por eso en el versículo 5 él dijo: That's why in verse 5 he said, de oídas te había oído, I have heard of you by the hearing of the ear, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. Por supuesto que Job no estaba diciendo que vio físicamente a Dios, Of course, Job is not saying that he physically saw God, sino que Job estaba diciendo: but Job was saying, lo que no entendía está tan claro ahora como si pudiera verlo con mis ojos físicos. what I did not understand is as clear now as if I could see it with my physical En eyes. otras palabras, Job pasó del conocimiento al entendimiento. In other words, Job went from knowledge into understanding. Job pasó de una fe verbal a una fe experimental. Job went from a faith that was verbal to a faith that was experimental. Entonces las circunstancias que Job vivió So the circumstance that Job lived fueron la incubadora que hizo posible que su fe madurara. was an incubator for his faith to mature. Por eso es que en 1 de Pedro 1:7 That's why in 1 Peter 1:7, el apóstol Pedro nos da un reto grandísimo. the Apostle Peter gives us a great challenge. Él dijo: el oro, He says, gold, aunque perecedero, se acrisola al fuego. although perishable, is burned into the fire. Así también la fe de ustedes, So also your faith, que vale mucho más que el oro, which is so much more than gold, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. when tested by tests, will show that it is worthy of approval. En otras palabras, In other words, nuestra fe your faith
va a ser purificada, will be purified, va a ser sometida a prueba. is going to be submitted into testing. Y las pruebas van a demostrar And the tests are going to show si nuestra fe agrada a Dios, if our faith pleases si God, nuestra fe trae gloria y honra a Dios, if our faith brings honor and glory to God, o si nuestra fe es una fe débil. or if our faith is one that is of weakness. De hecho, Pablo en el libro de Romanos, Actually, Paul in the book of Romans, el capítulo 5, los versículos 3 y 4, in chapter 5, verses 3 and 4, él dijo, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones. he said this, at the same time we feel safe even in tribulations. ¿Usted escuchó claro? Did you listen carefully? Pablo decía, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, Paul said, we feel safe even in tribulations, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, knowing that the test exercises patience. que la paciencia nos hace madurar That patience makes us mature, y que la madurez aviva la esperanza. and that maturity fuels hope. Entonces hay pruebas So there are testing que añaden paciencia, that bring on patience, esa paciencia nos hace madurar and that patience allows us to mature, y esa fe madura and that mature faith aviva la esperanza. revives hope. Lo que quiere decir What I'm trying to say que hay gente que están desesperadas is that there are people who are so desperate porque no han permitido que las pruebas que están viviendo because they haven't allowed that the trials that they have been living produzca paciencia en ellos to produce patience y within los them lleve a la madurez. and to bring them into maturity. Entonces, en vez de quejarnos en contra de Dios, So instead of complaining against God, en vez de culpar a Dios, instead of blaming God, tenemos que decir como dijo el apóstol Pablo, we need to say as the Apostle Paul said, o mejor dicho, como dijo el apóstol Pedro, or better said how the Apostle Peter said, que debemos estar contentos that we must be happy cuando estemos en diversas pruebas. when we are in different trials. ¿Sabe por qué? You know why? Porque las pruebas no son para hacerte fracasar. Because the trials are not meant for your No es failure. para hacerte la vida difícil. It's not for your life to become impossible. Es para hacerte crecer. It's allowing you to Es grow. para que tu fe pase del oír a estar fuerte en la voluntad. It's for your faith to go from just hearing to be strong in the will. Por eso Santiago en el libro capítulo 1 versículo 2 al 4 dijo, That's why James in chapter 1 verses 2 through 4 said this. hermanos míos, My brethren, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. count it all joy when you fall into various trials. Perdón, dije que fue Pedro el apóstol, pero fue Santiago quien lo dijo. And it was James, it wasn't Peter, it was James. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Count it all joy when you fall into various trials. ¿Estás gozoso hoy en día? Are you joyful today? ¿Podrás darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo? Can you give thanks to God for what we are living? Dios no permite las cosas por casualidad. God does not allow things because of coincidence. Acabamos de cantar de que Dios es soberano. We just got done saying that God is sovereign, Significa que Dios está en control de todas las cosas. which means that God is in control of all things. Y parte de lo que Dios hace And part of what God does es que Él usa todas las cosas para nuestro bien. is that He does all things for our good, Aún las cosas adversas que llegan a nuestra vida. even the adverse situations that come into our life. Entonces lo que yo quiero hacer hoy So what I want to do today para ayudarle a entender ese principio. to help you understand that principle, El principio de que la fe madura crece en la voluntad y no en el oído. the principle that mature faith does not come from hearing or in the ear, but from the will. En otras palabras, In other words, Dios quiere hacer nuestra fe madurar. God wants our faith to mature. Y para lograr eso, And to accomplish that, vamos a estudiar una historia de los evangelios. we're going to study some books of the gospel. De hecho, esta historia se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Actually, this story is found in 3 of the 4 gospels. Y vamos a enfocarnos en el libro de Marcos capítulo 4. And we're going to focus on the book of Mark, chapter 4. Aunque se encuentra también en Mateo y en Lucas, Although it's also found in Matthew and in Luke, quiero usar el libro de Marcos para enseñarle lo que la Biblia nos dice con respecto a este principio. I want to go into the book of Mark to teach you what the Bible says in respect to this. Marcos 4:35. Mark 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, On the same day when evening had come, Jesús les dijo, Jesus said to them, pasemos al otro lado. "Let us cross over to the other Y side." despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and little boats were also with him. Dice, aquel día cuando llegó la noche. It says, on that same day when evening had come. En este momento Jesús está dando un sermón que duró
todo el día. In this moment, Jesus had given a sermon that had pretty much lasted all day. La gente ya estaba cansada. People were already tired. Jesús estaba cansado. Jesus was tired. Y Jesús le dice, ¿sabes? Vamos a pasar al otro lado de este lago. And Jesus said, you know what? Let's go to the other side of this lake. De hecho, era un mandato. Actually, it was a mandate. No era una invitación. It was not an invitation. Era una orden. It was an order. Jesús le dijo, ¿sabes? Vamos a pasar al otro lado. Jesus said, you know what? Let's go to the other side. Pero ese mandato también era una afirmación. But that mandate was also an affirmation. Él dijo que iban a pasar al otro lado. He said they were going to go to the other side. Ahora, por favor, escúchame. Now, please listen to Él me. dijo, pasemos. He says, let us cross. Lo que significa que ellos no iban a ir solos. Which means that they were not going to go alone. Jesús iba a pasar junto con ellos al otro lado. Jesus was going to go with them together to the other side. Ahora, dijo ahorita que Jesús estuvo enseñando todo el día. Now, I just got done saying that Jesus was done teaching the entire day. Ahora, por favor, lo que estoy tratando de transmitirles es esto. Now, what I'm trying to transmit to you is this. En ese día Jesús le enseñó muchas parábolas. In that day, Jesus had been teaching many parables. De hecho, se enfocó en las parábolas del reino. Actually, he was focused on the parables of the kingdom. Él había enseñado con muchas palabras, He had taught with many words, pero él sabía but he knew que la fe madura that mature faith crece en la voluntad y no en el oído. grows in the will and not in the ear. Por eso él había preparado un examen no teórico, sino práctico. That's why he prepared for them a test that was not theoretical, but practical. Jesús, como buen maestro, Jesus, as a good teacher, él sabe que uno no solo aprende en la teoría. he knew that not only does one learn in theory, Un verdadero estudiante but a true student que aprende realmente that truly learns no se va a conformar simplemente con repetir las palabras que le enseñaron, is not going to be conformed by simply repeating the same words that they have learned. sino que la forma en la cual se descubre si realmente aprendió But the way in which they truly know, the teacher knows if they have learned, es aplicando lo que le enseñaron. is applying what they have been taught. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba química en la universidad, I remember when I studied chemistry in university, tomábamos las clases, we would take the classes, la parte teórica, theoretical class. pero después pasamos mucho más horas But then we would spend a lot more hours en el laboratorio in the lab practicando practicing lo que nos enseñaron en teoría. what they had taught us in theory. Porque los maestros saben Because the teachers knew que cuando enseñamos teóricamente, that when we teach theoretically, eso es una transmisión de conocimiento. that's a transmission of knowledge. Pero la vivencia te hace que eso aumente aún más. But in living, that allows it to grow even more. Por eso Dios permite que a veces lleguen pruebas a nuestra vida. And that's why God sometimes allows trials to come into our life. Por difícil que parezcan las pruebas, As hard as the trials might seem, son parte del currículo espiritual de Dios para ti y para mí. they're part of the spiritual curriculum from God for you and A I. veces solo queremos ver las cosas buenas, Sometimes we only want to see the good things. solo queremos recibir las bendiciones, We only want to receive the blessings, pero no queremos recibir las pruebas. but we don't want to receive the El trials. problema es The problem que no hemos entendido is that we haven't understood que las pruebas terminan en bendiciones. that trials end up in blessing. Entonces, las pruebas no es para hacernos sentir mal, So trials are not meant for us to be feeling ni bad, para que nuestra fe decaiga, but for our faith to diminish. pero por el contrario es para que nuestra fe sea madura y fortalecida. On the contrary, it's for our faith to be mature and fortified. Entonces Jesús le tenía una prueba a estos discípulos. So Jesus had a test for his disciples. Él le dice, vamos a pasar al otro lado. He says, we're going to go to the other side. Y después, en el versículo 37 dice And then in verse 37 it says, que mientras ellos iban hacia el otro lado en la barca, now when they had gone to the other side in the boat, dice, se levantó una gran tempestad de viento a great windstorm arose, y echaba las olas en la barca and the waves beat into the boat, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. so much so that it was already filling. It was sinking. Ahora, por favor, escúcheme claro. Now listen carefully. Las tormentas llegaron The storm came diferente a como le llegó a Jonás. different in the way that it came to Jonah. A Jonás le llegó porque era desobediente. The storm came for Jonah because he was disobedient. O sea que a veces Dios permite tormenta porque somos desobedientes. In other words, God can sometimes bring storms because we are being Pero en el disobedient. caso de los discípulos, But in the case of the disciples, esta tormenta no llegó porque eran this desobedientes. storm did not come because they were being disobedient. Por el contrario, On the contrary, la tormenta llegó the storm came porque fueron obedientes a las palabras de Jesús. because they were obedient to the words of God. Entonces las pruebas llegan In other words, the trials come a los desobedientes
to the disobedient y a los and obedientes, to the obedient, a los buenos to the good y a los and malos, to the bad, a los salvos to the ones who are y a los saved incrédulos. and to the ones who are unbelievers. Pero cuando las pruebas llegan a los hijos de Dios, But when trials come to the children of God, tienen el propósito de hacer un cambio interior. they have the purpose of doing an interior change. A veces Dios levanta grandes tempestades, Sometimes God brings great waves, como el coronavirus. as the coronavirus. A veces, hermanos, se nos dificulta creer Sometimes it's difficult for us to que believe Dios está envuelto en el proceso. that God is in the midst of this process. Pero yo quiero decirte que Dios es soberano But let me tell you that God is sovereign, y tiene control de todas las cosas que suceden en el mundo. and He has control of every little detail that occurs on the Y earth. cuando Él permite que ciertas cosas sucedan And when He allows for certain things to occur, y esas cosas toquen o embarquen a sus hijos, and those things touch and mark His children, siempre hay un propósito bueno detrás de ello. there's always a good purpose behind it. Se levantó una gran tempestad. A great tempest rose. Ahora, es interesante ver cómo Jesús estaba durante la tempestad. Now it's very interesting to see how Jesus was during this great Parece que windstorm. Jesús sabía algo que los discípulos no sabían. It's as if Jesus knew something that the disciples did not know. De hecho, yo creo que Jesús estaba tan cansado I think Jesus was so que le tired. dijo, mira, me voy a ir a dormir. He said, you know what, I'm just going to go take a nap. Mire lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Versículo 38 de Marcos 4. Verse 38 of Mark chapter 4. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, Jesus was in the stern, durmiendo sobre un cojín. sleeping upon a cushion. Así que los discípulos lo despertaron The disciples woke him y gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? and yelled, Teacher, don't you care if we drown? Jesús estaba cansado Jesus was tired y se acostó a dormir. and he went to go take Usted a dirá, nap. pero ¿cómo será posible que Jesús se haya quedado dormido en medio de una tormenta? Now, how is it possible that Jesus could fall asleep during a storm? Déjeme decir, yo tuve una experiencia similar a esta. Let me tell you, I've had a very similar experience to this. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Guinea Ecuatorial, África. A few years ago, I had the opportunity to go to Equatorial Guinea in Africa. Y me acompañó el doctor Omar Nieves, que la mayoría de ustedes conocen. And Dr. Omar Nieves accompanied me on that trip. Many of you know him. Y sabe, el viaje de aquí hasta Madrid, España fue excelente. And you know, the trip from here to Madrid, Spain was excellent. Pero el viaje de Madrid, España a Guinea Ecuatorial, África, But the trip from Spain into Equatorial Guinea fue realmente un viaje de mucha turbulencia. was truly a flight with a lot of turbulence. Y a mí me sorprendió ver cómo el doctor Nieves And it surprised me how Dr. Omar dormía como un niño pequeño. was able to sleep like a small little baby. Yo no pude descansar en lo absoluto. I could not sleep at all. Y me dieron ganas de decirle al doctor Nieves, And I had the desire to tell Dr. Omar, despierta, ¿no ves que vamos a perecer? wake up, can't you see that we're going to die? Sin embargo, parece que el doctor Nieves sabía algo que yo no sabía. However, it's as if Dr. Omar Nieves understood something I did not know. Es que Dios nos iba a llevar con bien. Is that God was going to take us well. Pero sabe, la verdad es que el doctor Nieves estaba cansado. But the truth is that Dr. Omar was just tired. ¿Te das cuenta que los jóvenes a veces se cansan más que los viejos? Don't you realize that sometimes the young people get more tired than the old people? Te amo, doctor Nieves. I love you, Dr. Omar. Esta es la verdad. This is the truth. El temor a menudo Fear oftentimes nos impulsa a hacer preguntas irreverentes. gets us to ask irreverent questions. Por favor, yo quiero que usted escuche lo que ellos le preguntaron al despertar a Jesús. Please, I want you to understand what they asked Jesus when he woke up. Le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Teacher, don't you care if we drown? Primero le gritaron a Jesús. First, they yelled at Jesus. Usted no le grita a Dios. You don't scream to God. Ellos le gritaron a Jesús They screamed to Jesus porque estaban desesperados. because they were desperate. Y le preguntaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? And they asked him, don't you care if we drown? Esta pregunta fue hecha en un momento de desesperación, This question was asked in a moment of desperation, pero era una pregunta irreverente. but it was an irreverent question. Déjame decirte, a menudo tú y yo como hijos de Dios Let me tell you, oftentimes you and I, as sons and daughters of Christ, también le gritamos a Dios we also scream to God. y le hacemos preguntas irreverentes. And we ask him irrelevant questions. Y Dios no nos castiga por nuestra irreverencia, And God doesn't punish us for our reverence, sino que Él sabe, amado hermano, but he knows que a veces nuestra fe es débil. that oftentimes our faith is weak. Y es paciente en ese proceso And he's patient in the porque su process meta es fortalecer tu fe. because his goal is to fortify your faith.
De hecho, el Evangelio de Lucas, Actually, the Gospel of Luke, quien registró la vida de Jesús y de los apóstoles, that registered the life of Jesus and the apostles, él dice que él lo escribió en orden cronológico. it says that he wrote it in a chronological Usted order. lo puede leer en su casa. You can read it in your En el home. capítulo 1, versículo 3, In chapter 1, verse 3, él dijo, ¿sabe? Muchos han tratado de poner los sucesos en orden. now he says that many have tried to put these things in order. Y por lo tanto, yo he estudiado todo lo que me han enseñado detalladamente And I've studied everything that I've given to me in detail, y los puse en orden. and I put them in order. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why am I saying this? Porque antes de que los discípulos Because before the disciples experimentaran esta tormenta en ese lago, experienced this storm in that lake, ya habían visto a Jesús liberar a mucha gente endemoniada. they had already seen Jesus free a lot of demon-possessed people. Ya habían visto a Jesús sanar a muchos enfermos. They had already seen Jesus heal a lot of sick people. Y de hecho ya habían visto a Jesús hacer una milagrosa pesca. And in fact, they had already seen him being able to do a miraculous fishing. Todos recuerdan que cuando Jesús va a llamar a Pedro, All of us remember that when Jesus goes to call Pedro Peter, había pasado toda la noche pescando Peter had spent all night fishing. y Jesús le dije, ¿sabe? Vamos mar adentro And Jesus said, you know what, let's go a little bit deeper y tira las redes. and cast out your nets. Pedro dijo, Señor, hemos pescado toda la noche, pero nada hemos encontrado. But then Peter says to Jesus, we fished all night, but we found nothing. Pero en tu palabra lo haré. But in your word, I will do Y it. cuando lo hizo, hubo un milagro y las redes se llenaron. And what happened is that there a miracle occurred and the nets were filled. En otras palabras, In other words, los discípulos ya habían experimentado the disciples had already experienced la fe y el poder de Dios. the faith and Lo power habían of God. visto sanar gente, They had seen people be healed, liberar endemoniados demon-possessed people liberated, y hacer un milagro en la naturaleza. and seen miracles done in nature. Hizo que todos los peces corrían en diferentes lugares, se metieran en la red. He made that all the fish from different places go into the net, O los creó al instante. or he created them instantly. Realmente no lo sabemos. We truly don't know. Pero lo que sí sabemos But what we do know es que ellos vieron el milagro que Jesús hizo. is that they saw the miracle that Jesus did. Entonces, en vez de cuestionar el amor de Dios, So instead of questioning the love of God, el cuidado de Jesús para con ellos, the care of God for them, debieron declarar que Jesús estaba con ellos en medio de las tormentas. they should have declared that Jesus was with them even in the storm. Y si Jesús estaba con ellos en la tormenta, And if Jesus was with them in the storm, entonces debieron decir, sabemos que tú puedes calmar esta tormenta. then they could have said, we know that you can calm this storm. Los discípulos necesitaban aprender una lección importante. The disciples needed to know an important lesson, Y es que podían confiar en Jesús en medio de las tormentas. is that they could trust God in the midst of the storm. Déjame decirte, tú y yo también tenemos que aprender esa lección. But let me tell you, you and I must also learn that same A lesson. lo mejor le has hecho preguntas a Dios durante este momento de esta pandemia. Maybe you've asked questions to God during this pandemic. Dios, ¿de verdad te importará mi negocio? God, do you really even care about my business? ¿Te importará el que yo pierda mi casa? Do you care that I lose my home? ¿Te importará que mi familia se enferme? Do you care if my family gets sick? ¿Te importará que no tengo trabajo? Do you care that I don't have a job? A veces estas preguntas son reales. Sometimes these are real questions. Y Dios entiende cómo tú te sientes. And God understands how you Pero feel. tienes que entender que Dios está contigo en medio de tu tormenta. But you need to understand that God is with you in the midst of your storm. Tienes que saber que Dios te va a ayudar a pasar al otro lado. You need to understand that God is going to help you cross to the other Dios side. no te trajo hasta aquí para destruirte. God did not bring you up to this point to destroy you. Dios no te trajo aquí para que fracases. He didn't come to this point for you to fail. No te trajo para que tu fe decaiga, He didn't bring you for your faith to diminish, sino para fortalecer tu fe. but to fortify, Para hacer que tu fortify your fe faith, madure, for aleluya. your faith to mature. Para que puedas decir como dijo Job, So you can say as Job said, de oídas te había oído, I had heard you with my ears, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes En see otras you. palabras, la fe de Job In other words, the faith of era Job una fe intelectual, was an intellectual pero faith, pasó a ser una fe experimental. but it passed into be experimental faith. Y momentos como estos, In moments like Dios los this, quiere utilizar God wants to utilize para it que tu fe también sea una fe madura. for your faith to also be one of maturity. Jesús le demostró que él sí les importaba. Jesus showed them that he did care about them. En el versículo 39 In verse 39, dice, él se levantó
It says he got up, reprendió al viento y ordenó al mar, he rebuked the wind and said to the waves, silencio, cálmate. quiet, be still. El viento se calmó Then the wind died down y todo quedó completamente tranquilo. and it was completely calm. En otras palabras, In other words, Jesús calmó con su palabra el viento y el mar. Jesus with his word calmed the wind and sea. Cuando Dios no calma la tormenta, When God does not calm the storm, es porque Dios está produciendo cambios interiores. is that God is doing interior changes. Es porque Dios está añadiéndote, no quitándote. It's because God is adding, not taking away. Está añadiendo madurez a tu fe, He's adding maturity to your no faith, frustración a tu fe, not frustration, no duda a tu fe. not doubt. Está añadiendo madurez a tu fe. He's adding maturity to your En faith. otras palabras, está tratando de perfeccionar tu fe. In other words, he's trying to perfect your faith. Mire, hermano, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, tú eres mi proveedor? How many times have we said, God, you're my provider? Pues ahora es el momento de descubrir si Él es el proveedor. And now is the time to discover if he is. ¿Cuántas veces decimos, oh Jehová Rafa, mi sanador? Or we can say, Jehovah Rapha, my Savior. Pues ahora es el momento de creer que Dios es tu sanador. But now it's truly there to believe that he is your healer. Una cosa es hablar de lo que Dios es, One thing is to speak what God is, de lo que Dios puede hacer, of what God can y do. otra cosa es vivir lo que Dios es. And another is to live what God Otra cosa is. es experimentar lo que Dios To es. experiment what God is. Y estas circunstancias que estamos viviendo And these circumstances we are nos están living llevando a poder conocer realmente a Dios. are bringing us to truly know God. Él calmó el viento y todo quedó completamente tranquilo. He calmed the wind and rebuked the waves, and he allowed everything to be completely calm. ¿Podrás confiar en Jesús? Can you trust in God? ¿Tú crees que Jesús puede calmar la tormenta? You think Jesus can calm the storm? Él está trabajando en tu corazón. He's working in your heart. Está trabajando en tu espíritu. He's working in your spirit. Quiere que tu fe sea una fe fuerte. He wants your faith to be one that is strong. En el versículo 40 In verse 40, dice, y Jesús les dijo, and then Jesus said to them, ¿por qué estáis así amedrentados? why are you so fearful? En otras palabras dice, ¿por qué ustedes están atemorizados? So why do you have so much fear? Y después le hace una pregunta importante. And then he asked him an important question. ¿Cómo no tenéis fe? How is it that you have no faith? ¿Te das cuenta? Do you realize Ese es realmente el clímax de la enseñanza de Jesús. that it's truly the climax of the teaching of Jesus? La tormenta no era realmente lo importante del asunto. The storm was not the important part in the dealing. Eso eran simplemente las circunstancias. That was simply the circumstance. El problema no era la The tormenta, problem was not the storm. era la falta de fe de los discípulos. It was the lack of faith within the disciples. Jesús les preguntó, ¿cómo no tenéis fe? He says, how is it that you have no faith? En otras palabras, le pasé todo el día ayer, In other words, I spent all day desde yesterday, la mañana hasta la from the noche, morning until the nighttime, hablándole mi palabra. speaking my word. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, And the Bible says that faith comes from hearing, el oír la palabra de Cristo. and hearing the word of Y sin God. embargo, ¿por qué no tienen fe? Then why don't you have faith? ¿Sabe lo que pasa? You know what happens? Jesús sabía Jesus knew que su fe era simplemente una fe intelectual. that their faith was simply an intellectual Y one. Dios quería que su fe madurara. And God wanted their faith to mature. Quería que fuera una fe arraigada en la voluntad. He wanted their faith to be rooted in the will. La voluntad que habla a pesar de las circunstancias. The will that speaks despite La circumstance. voluntad que declara todo va a estar bien. The will that declares everything is going to be all A right. pesar de que las olas le estén dando a tu barca. Even though the waves might be hitting that boat. Aunque parezca que tu barca se está hundiendo. Even though it seems that your boat might be En sinking. medio de esa tormenta, In the midst of that en storm. medio de ese caos, In the midst of that chaos. Dios quiere que tú declares con fe. God wants for you to declare by faith. Si Jesús está conmigo en la tormenta, If Jesus is with me in the storm, vamos a sobrevivir este caos. we're going to survive through the Vamos a chaos. pasar a través de esta calamidad. We're going to go through this calamity. De seguro vamos a llegar al otro lado. Surely we will get to the other Sí, hermano, side. hay mucha gente desesperada Look, there's so many people who are desperate. que no pueden esperar que este tiempo de esta pandemia se vaya. We can't wait for this pandemic to be over. ¿Sabe cuándo se va a ir? You know when it's going to be done? Solo cuando Dios quiera. Only when God wants it to. Cuando Dios haya terminado de trabajar en la fe de cada creyente. When God is done working in the faith of every believer.
¿Usted me escuchó claro? Did you listen to me carefully? Dios está trabajando en tu fe. God is working on your faith. Una fe que oye A faith that hears y una fe que tiene la voluntad. and a faith that has the will. De hecho, a mí me gusta como lo dice Mateo. Actually, I like how Matthew puts it. Marco dice, ¿cómo no tenéis fe? And Mark says, how can you not have faith? Pero Mateo dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? But Matthew says, why are you so afraid, men of little faith? En otras palabras, In other words, Jesús se daba cuenta Jesus was realizing que ellos debían tener más fe. that they needed to have more faith. No poca fe, Not little faith, sino más fe. more faith. Y por eso Jesús permite esta tormenta, And that's why Jesus allows this storm, porque Él quería revelar esa necesidad. because he wanted to reveal that need. Él quería perfeccionar ese problema. He wanted to perfect that Él problem. quería añadirle la fe que ellos necesitaban. And he wanted to add that faith that they needed. Ahora usted dirá, pastor, ¿cómo usted sabe que eso es cierto? Now, Pastor, how do you know that this is true? Recuerde que los discípulos, Remember that the disciples, además de haber tenido a Jesús con ellos durante ese tiempo, despite having Jesus with them during de that ver los time, milagros y los prodigios que Él hacía, of seeing the miracles and the amazing works that he did, ellos también tenían la ley y los profetas. they also had the law of the prophets. Tenían un libro de himnos o cánticos, They had books of hymns or songs que son los salmos. that are the Psalms. Y escuchen lo que ellos declaraban con sus canciones. And listen to what they declared with their songs. Salmo 89, Psalm 89, versículos 8 y 9. verse 8 and 9. ¿Quién como tú, poderoso eres, Señor? Who is mighty like you, O Lord? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. You rule the raging of the sea. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. When its waves rise, you still them. No sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Este era el himno que los apóstoles cantaban en la sinagoga. This was the hymn the apostles and these disciples would sing in the synagogue. Era el himno que ellos cantaban en las casas. This was the hymn that they would sing in their homes. Era el himno que ellos cantaban en el It templo. was the hymn that they would sing in the temple. Ellos estaban declarando con su boca They were declaring with their mouth de que Dios era poderoso that God was y powerful que tenía dominio sobre la braveza del mar. and they had dominion over the raging of the Y sea. que cuando las olas se And when levantaban, the waves would rise up, Él las podía detener. that he would be able to calm them. ¿Sabe? Su boca estaban cantando algo You know, their mouth was singing something que su corazón realmente no creía. that their heart truly did not Y believe. sabe, déjame decirte And algo. let me tell you something. Por eso fue que Jesús se tuvo que permitir esta tormenta. That's why Jesus had to allow this storm to occur. Porque ellos podían decir con sus labios que era poderoso, Because they could declare with their lips that it was powerful, pero en el momento de la tormenta no lo creyeron. but in the moment of the storm, they didn't believe it. Ellos podían declarar, tú puedes calmar las tormentas, They could declare, you can calm the storm, pero estaban llenos de temor. but they were full of fear. Pero Dios estaba con ellos en la barca. But God was with them in the boat. El Dios encarnado estaba en medio de los discípulos. God in the flesh was there amongst the El Dios disciples. encarnado estaba en medio de la tormenta. God in the flesh was there in the midst of the storm. ¿Sabe? Me recuerda la palabra cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego. It reminds me of the story where Shadrach, Meshach, and Abednego, Estaban en el horno del fuego. they were in the furnace of fire. Y el rey decía, ¿no eran 3 hombres que habíamos tirado en el horno de fuego? And the king said, wasn't it 3 people that we put into the fire? Pero veo una cuarta persona que parece como el hijo del Dios viviente. And I see like a 4th person who's there like the son of the living God. Dios estaba en medio del fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. God was there in the midst of the fire with Shadrach, Meshach, and Abednego. Y los libró de la muerte. And he liberated them from death. Igualmente Jesús estaba con los apóstoles en la barca Likewise, Jesus was in the boat with the disciples. y les preservó la vida. And he preserved their life. Quiero preguntarte I algo. want to ask you something. ¿Está Jesús en tu barca? Is Jesus in your boat? ¿Puedes confiar en Él? Can you trust in him? Los apóstoles The apostles cantaban del poder de Dios, would sing of the power of God, cantaban que confiaban en Dios, would sing that they trusted pero God. en la práctica le hacía falta que eso se hiciera realidad. But in practice, it lacked for that to become a reality. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros. And God is doing the same with us. ¿Por cuántos meses o años hemos cantado del poder de Dios? For how many months or years we sung of the power of God, Del cuidado de Dios. of the care of God.
Ahora es el tiempo de creerlo. Now is the time to believe it. Ahora es el tiempo de declararlo. Now's the time to declare Ahora es el it. tiempo de acostarnos en paz como estaba Jesús durmiendo en la Now's the barca. time to sleep in peace as Jesus was in the boat. David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. David said, in peace I sleep, and in the same way I rest. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Because only you, O Lord, make me dwell in peace. Podemos confiar en Dios. We can trust in God. Por eso que Hebreos 11, versículo 1, That's why Hebrews chapter 11, verse 1 define la fe de esta manera. defines faith as this. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Faith then is the certainty of what is expected, La convicción de lo que no se ve. the conviction of what is not ¿Te seen. das cuenta? La fe no es solamente viene por el oír. Do you realize that faith does not just come from hearing? Ese es el inicio de la fe. That's the initiation of faith. Pero la fe, But faith, la fe madura, mature faith, es la fe que tiene la certeza de lo que se espera. is the faith that has certainty of what is not seen. Que tiene la convicción de las cosas que aún no puede ver con sus ojos. That has the conviction of the things that we can't even see with our own eyes. Por eso la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. That's why the word says we go by not by sight but by faith. Dios está tratando de llevarnos a una fe madura. God is trying to take us to a mature faith. Está tratando de perfeccionar nuestra fe. He's trying to perfect our faith. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Amen. Y con esto voy a terminar. And with this I want to finish. ¿Cómo está tu certeza? How is your certainty? Porque tu certeza en el poder de Dios, Because your certainty is in the word of God, the power of God. tu certeza en las cosas que esperas que Dios haga, The certainty in the things that you wish that God does or la that He does. convicción de que Dios va a obrar a favor tuyo sin verlo aún. The conviction that you're going to see Him do things that even though you don't see it, He's going to do it. Eso es lo que Dios está tratando de llevarte. That is what God is trying to take you to do. Llevarte a una fe real. To take you to a true faith. Marcos 4:41 dice, Mark 4:41 says, entonces temieron con gran temor and they feared exceedingly y se decían uno al otro, and said to one another, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? who can this be that even the wind and the sea obey him? ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta cambió. Now the question changed. Ahora no están haciendo una pregunta irreverente. Now they're not asking an irreverent question. Ahora se están haciendo una pregunta sumamente importante. Now they're making an extremely important question. ¿Quién es este Who is this que aún el viento y el mar le obedecen? that even the wind and the sea ¿Sabe obey quién him? era? You know who it was? Era el Hijo del Dios It viviente. was the Son of the living God. Era el Dios encarnado, It Emmanuel. was God incarnate, Emmanuel. Era aquel que había descendido del cielo. It was the one who descended from heaven, Había tomado naturaleza humana had taken the nature of a man para mostrar la gloria y el poder de Dios sobre la faz de la tierra. to show the glory of God over the face No of the earth. solamente mostró su poder sobre las enfermedades, Not only did he show his power over sickness, sobre los demonios, over demons, tenía control de los reinos, he had control over the kingdoms, sino también que podía dominar la naturaleza. but he could dominate nature. En otra ocasión Jesús caminó por encima del agua. In other words, Jesus walked upon water. Oh, aleluya. Jesús tenía todo poder. Jesus had all power. No había limitación ninguna en el poder de Jesucristo. There was no limit in Jesus. Y Él quería llevarnos a confiar en medio de las tormentas. And he wanted to take us to trust in the midst of the storm. En vez de preguntarle, Señor, Instead of ¿no te asking, das Lord, cuenta que perecemos? don't you realize that we're going to die? ¿No te importa que vamos a perecer? Don't you care that we're going to die? Ahora están haciendo la pregunta, Now they're asking the question, ¿quién es este hombre? who is this man? Hay algo especial en él. There's something special in him. Aún el viento y las olas le obedecen. Even the wind and the sea obey him. Ese es el Dios que tú le sirves. That is the God that you serve. Ese es el Cristo que tú le That sirves. is the Christ that you serve. Uno que es soberano. One who is sovereign. Uno que es One todopoderoso. who is all powerful. Uno que tiene control de todas las circunstancias. One who has control over all circumstances. Uno que quiere hacer que tu fe madure. One who wants to make your faith mature. Él quiere que tú sepas He wants you to know que la fe madura that mature faith crece en la voluntad, grows in the will, no en el oído. not in the ear. A veces
Comenzamos en fe, Sometimes we start out in faith, pero desmayamos. but we faint. Y la razón por la cual desmayamos And the reason we faint es porque nuestra fe es una fe simplemente intelectual. is because our faith is only one of intellectual. Pero como la palabra declara But as the word que el declares, que ha comenzado la buena obra en nosotros la ha de terminar, but the one who started a good work in us will cause it to come to Él completion. no va a permitir He will not allow que tu fe sea simplemente una de intelecto. your faith be one of only intellect. Él quiere que tu fe esté fundamentada en tu voluntad, He wants your faith to be founded in your will, para que puedas declarar por fe quién es Dios, so you can declare by faith who God para que is, puedas descansar en las promesas de Dios. so you can rest on the promises of God. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta palabra viva, for this living word, por esta palabra poderosa. for this powerful word. Yo te pido que tú animes a aquel que se encuentra decaído. I pray that you motivate the one who seems Te pido que fallen. tú añadas fe a aquel que está por desmayar. I pray that you add faith to the one who is about to faint. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yo no sé cómo está tu fe, I don't know how your faith is pero quiero today, decirte que Dios está hablando a tu vida. but I want to say that God is speaking to your life. Las circunstancias son reales. Circumstances are real. No podemos ocultar lo que estamos viviendo, We cannot hide what we are living, pero la fe madura te va a ayudar a sostenerte. but mature faith is going to allow you to sustain yourself. ¿Estás frustrado? Are you frustrated? ¿Estás desesperado? Are you desperate? ¿Estás gritándole a Dios? Are you screaming to ¿Estás God? pensando que a Dios no le importa? Are you thinking that God maybe doesn't care? Yo creo que la palabra hoy nos ha enseñado I think the word today has shown us que es todo lo contrario. that it's all on the opposite Dios side. sí le importa, God does care. Dios sí te ama, God does love you. Dios sí es todopoderoso, God is also all pero powerful. también Dios tiene una meta, But God also has a goal, y es que tu fe and madure. it's for your faith to mature. Si tú necesitas la fortaleza de Dios, If you need the strength of God, yo te pido que tú descanses en Él. I pray that you rest in Him. No le pidas a Dios que mueva la tormenta. Don't ask God to move the storm. Dile a Dios que aumente tu fe. Ask God to increase Dile a your Dios faith. que multiplique tu fe. Tell Him to multiply your Dile a faith, Dios que haga madurar tu fe. to help mature your faith. Dios va a calmar la tormenta God is going to calm the storm en el tiempo en que tu fe haya madurado. in a time where your faith has matured. Aprovechemos ahora Let's take some time now y vamos a adorar el nombre del and Señor. let's worship God. Pero antes de hacer eso, But before doing that, si tú estás escuchando esta transmisión en vivo if you're listening to this live transmission y tú necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador, and you need Jesus as your Lord and Savior, Dios te invita para que tú te montes en su barca, God invites you to get onto His boat. para entrar a la barca de Jesús. To get into the boat of Tienes que entrar Jesus, por el camino. you have to go through the way. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus said, I am the Yo way. soy la verdad. I am the truth. yo soy la vida, I'm the life. y nadie va al Padre si no es por mí. And no one goes to the Father except through Jesús me. dijo, en el mundo tendréis And aflicción, He said, in the world you will have affliction, pero confiad, but take heart, porque yo he vencido al mundo. because I have overcome the world. Y si tú quieres ser también un vencedor, And if you also want to be a conqueror, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y you Salvador. have to accept Jesus Christ as your Lord and Si ese Savior. eres tú, If that is you, escríbenos ahí para poder corresponder contigo. write us right there on the chat to let us know so we can get in contact with you. Queremos guiarte para que tú puedas recibir el mayor regalo que Dios te We ofrece, want to guide you so you can receive the greatest gift that God offers, la salvación de tu alma, the salvation of your soul, y para que Dios pueda aumentar y perfeccionar tu fe. and for God to be able to perfect and increase your faith. Ahora aprovechemos este momento Now let's take the opportunity in this time para juntos adorar a Dios, to together worship para God, pedirle a Dios que Dios aumente nuestra fe, to ask God to increase our faith, para pedirle a Dios que Dios perfeccione nuestra to fe, ask God to perfect our que Dios faith, haga madurar nuestra fe. for God to mature our faith. Adoremos juntos al Señor. Let's worship together our Lord. Adoramos, Rey. Gracias por tu fidelidad. Aleluya. Gracias, Jesús.
Declaro la iglesia que Dios es fiel. Él puede. Aleluya. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está.
Aleluya, aleluya. ¿Por qué tú no le das un fuerte aplauso ahí en tu hogar donde estás, aquel que está en control de todas las cosas? ¿Sabe? Caminamos en base a sus promesas. Dice la palabra que las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén. En momentos como estos es tiempo de confiar en las promesas de Dios, de reclamar las promesas de Dios, de descansar en las promesas de Dios, de esperar el tiempo de la restauración de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Nos gozamos, Señor mío, por tu palabra viva y eficaz. Aleluya. Mi fe, amado hermano, es que esta palabra haya edificado tu espíritu, tu alma, y te haya dado la fe que tú necesitas y el entendimiento para saber que Dios está contigo en medio de la tormenta. Ya estamos pronto por despedirnos, pero quiero antes recordarles que el martes estaremos de vuelta en la noche de clamor, presentándolo ante la presencia de Dios, ante aquel que puede cambiar todas las cosas, ante aquel que es soberano, ante aquel que controla los tiempos. Dice la palabra que si clamamos, Él responde. Así que unámonos todos el martes a las 8 p.m. y el viernes estaremos nuevamente en la noche de familia también recibiendo una palabra que va a edificar nuestro ser. Padre, te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que se ha conectado con nosotros a través de este medio. Yo oro para que tú bendigas su vida, para que tú fortalezcas, Padre mío, Señor, su ser, para que tú, Padre mío, Señor, purifiques, Dios mío, su alma, para que tú hagas madurar la fe de cada uno de ellos y que ellos puedan descansar en tus muchísimas promesas, que ellos puedan saber que no están solos en medio de esta pandemia, sino que tú, Jesús, estás con ellos en sus casas, cuando van por el camino, cuando se acuestan, cuando se levantan, en todo momento. Tu palabra dice que tú no nos dejarás, sino que estarás con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los momentos buenos, en los momentos difíciles, podemos descansar en tus promesas. Ahora oro, Padre, para que la luz tuya alumbre el rostro de nuestros hermanos, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y terminamos con los anuncios para esta próxima semana. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Estamos muy contentos que nos acompañaste el día de hoy. Gracias, porque sabemos que puedes ver muchos otros Facebook Lives, pero decidiste estar con nosotros hoy. Entonces te agradecemos de corazón. Y te invitamos a que te conectes a nuestras otras transmisiones, que también tenemos el martes, Noche de Clamor a las 8 de la noche, y también el viernes, Noche de Familia a las 8 de la noche. Y por supuesto los domingos a las 11 de la mañana. Entonces, conéctate con nosotros en nuestras redes sociales a través @iglesiasenda por Facebook y Instagram. Y sé parte de nuestra transmisión en vivo para alimentar tu alma, levantar tu espíritu e inspirarte a ser una nueva persona cada día. Entonces acompáñanos ahora, regresamos a nuestra transmisión en vivo. Para más información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.